sería el campo eléctrico si la carga puntual fuese negativa. Bueno, primero y principal lo que hay que observar es que en este sistema inercial hay solamente una carga, que es la carga fuente. Porque vuelvo a repetir, si bien para realizar este cálculo del campo eléctrico echamos mano de una segunda carga que era la carga de prueba, al hacer este cociente, fíjense ustedes que el resultado es independiente de la carga de prueba. No aparece la carga de prueba. Por lo tanto, si no aparece, porque hay que dibujarla. Así es que en el punto P ahora no hay nada, o mejor dicho, lo que hay es un campo eléctrico. Y en este caso particular en que la carga Q es positiva, noten ustedes de lo que yo les decía, que el campo eléctrico está relacionado con el vector posición R por esta relación. Disculpen. Puesto que la relación es una relación a través del producto de un escalar, que es K por Q sobre R cubo, entonces la dirección del campo eléctrico es la misma dirección que va a tener el vector R. Recuerden ustedes que para dibujar que la dirección de un vector está dada por una recta, y esta recta, para dibujarla necesito de dos puntos. Bueno, un punto es el punto P, donde yo quiero calcular el campo eléctrico, o sea, quiero calcular en qué medida se perturbó ese campo eléctrico, ese punto, debido a la presencia de la carga fuente, y el segundo es la carga puntual, es decir, la carga Q. Entonces, la única recta que pasa por esos dos puntos me va a dar la dirección del campo eléctrico. En tanto, para saber la dirección, puesto que en este caso Q es positivo, encontramos que la dirección del sentido del campo eléctrico es el mismo sentido que el vector R. De ahí que cuando dibujamos esto, fíjense en ustedes, la punta de la flecha del vector R está en el mismo sentido que la punta de la flecha que representa el vector campo eléctrico. Bueno, y entonces uno ahora se hace la siguiente pregunta: ¿cómo retengo la ley de Coulomb? Y acá está. Recuerden que la fuerza sobre la carga de prueba me lo da la expresión de la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque Q, la carga fuente, es una carga puntual y la carga de prueba es otra carga puntual. Entonces, como ya vimos, la fuerza entre cargas puntuales puede ser calculada a través de la ley de Coulomb. Si yo hago una comparación, aquí abajo he repetido la igualdad que me da la definición del campo eléctrico de una carga puntual. Y entonces, por comparación, veo que la fuerza sobre la carga de prueba se puede escribir como el producto del campo eléctrico por la carga de prueba. Y de esta manera obtengo la expresión de la ley de Coulomb en términos del campo eléctrico de una carga puntual. Bueno, ¿qué pasa en el caso general? ¿Qué pasa cuando yo tengo no una carga de prueba en el punto P, sino tengo una carga Q' cualquiera? Ahora tengo dos cargas puntuales, Q y Q'. Entonces yo quiero calcular la fuerza sobre Q'. Como Q' y Q son cargas puntuales, bueno, esta es la expresión de la ley de Coulomb. Y nuevamente, si yo quiero expresar esta ley en términos del campo eléctrico que genera la partícula fuente, en este caso la partícula Q, nuevamente comparando esta expresión de la fuerza con la definición que he dado del campo eléctrico en la carga puntual, encuentro que la fuerza sobre una carga genérica Q' es E por Q'. Y noten ustedes un hecho que es importante. Si Q' es cero, es decir, se trata que ahí hay un cuerpo descargado, la fuerza me va a dar cero, como ya sabíamos, porque la ley de Coulomb habla de fuerzas entre cuerpos cargados. Si uno de los cuerpos está descargado, como en este caso Q', la fuerza va a ser cero. Pero el campo eléctrico sigue siendo distinto de cero.
porque el campo eléctrico depende de la carga fuente, que es la carga. O sea que en ese punto voy a tener campo eléctrico, pero no voy a tener fuerza. Ahora, si en el punto además tengo carga, voy a tener campo y fuerza. Bueno, y ahora vamos al caso general. ¿Qué pasa si Q? Ya sabíamos qué ocurría, cómo era la dirección y sentido del campo eléctrico si Q es positivo, ahí está en verde. En cambio, ¿qué ocurre si Q tiene signo negativo? Bueno, la dirección del campo eléctrico es coincidente con la dirección del vector R, pero su sentido es opuesto. Es decir, y acá se pone de manifiesto en el vector campo eléctrico para cargas negativas. Noten, la punta de la flecha del vector R apunta en un sentido y en sentido opuesto apunta la flecha del campo eléctrico que genera la carga Q negativa. Bueno, esto es en cuanto a la dirección y sentido, resta hablar de su módulo, y habíamos visto que el módulo del campo eléctrico va como de la carga puntual, va como la inversa del cuadrado de la distancia. Además está recordar que cuando yo tomo módulos, aquí me queda el módulo de la carga, o sea que siempre voy a tener, el módulo siempre es una magnitud positiva, por lo tanto la carga, sea negativa, sea positiva, siempre ahí va el valor numérico y la unidad de medida, el signo desapareció. Y una característica, y esto ya nos ha aparecido en el caso de la fuerza, ¿qué ocurre si yo elijo puntos del espacio que están a la misma distancia de la carga Q, de la carga fuente? Y bueno, voy a encontrar que en todos esos puntos el módulo del campo eléctrico de la carga puntual es el mismo. Esto, la figura que uno obtiene es la que se ve aquí punteada, es una circunferencia de radio R, y esto es debido a esta figura geométrica, resulta porque yo estoy limitado por el plano de la pantalla, pero nuevamente si uno hace un esfuerzo de imaginación y mueve y toma puntos que están a la misma distancia de la carga puntual, va a encontrar que en el espacio esta figura, esta proyección, es la proyección de una esfera. Así que para todos los puntos de una esfera concéntrica con la carga fuente, ¿qué significa concéntrica? Que el centro de la esfera y la posición de la carga fuente son coincidentes, tenemos que el módulo del campo eléctrico toma el mismo valor, es decir, es constante sobre la superficie de esa esfera. Y que cualquier recta que pase por el centro de la esfera, es decir, que pase por la posición de la partícula fuente, va a cortar a esa esfera ángulos rectos. Y esa recta va a representar la dirección del campo eléctrico en el punto de intersección de la recta con la esfera. Y bueno, después el sentido de ese campo eléctrico será saliente si la carga es positiva y entrante si la carga es negativa. ¿Saliente y entrante de dónde? Puesto que la esfera es una superficie cerrada que encierra un volumen. Entonces puedo hablar que esa superficie esférica es una frontera que limita, que divide el espacio en dos regiones, el interior de la esfera y el exterior de la esfera. Esto lo puedo hacer porque la superficie es cerrada. Y entonces, si la carga es positiva, el campo eléctrico apuntará hacia afuera del volumen y si no, hacia adentro del volumen. Esta visión geométrica que le hemos dado al campo eléctrico tiene una característica que ya lo habíamos visto en el caso de la fuerza. Cuando una magnitud física, como en este caso el campo eléctrico, tiene una propiedad que se conserva para todos los puntos de una región, decimos que la magnitud física, campo eléctrico, vector campo eléctrico, tiene una simetría, en este caso esférica, porque los puntos de la región son la superficie de una esfera.
Así que el campo eléctrico de una carga puntual es un campo que tiene simetría esférica. Guarda con esto. Esto ya lo hemos visto en el caso de la fuerza. Yo les había dicho que una forma abreviada de ver todos los resultados que calculamos para la fuerza se podían sintetizar diciendo que la fuerza es una fuerza con simetría esférica. Acá guarda con el campo. El campo no es una fuerza. Ya les había dicho, hay una característica importante. Para que haya fuerza se necesita dos partículas y para que haya campo, como vemos, aquí se necesita de una sola partícula. Por eso es que no podemos hablar de energía potencial, sino que todas esas cuestiones se las dejamos para el caso de las fuerzas. Lo que vamos a hacer nosotros de ahora en adelante es ver qué representa esa simetría para el caso de la carga puntual. Bueno, ¿y qué pasa? Pero nuevamente, permítame volver aquí. Este es el campo eléctrico de una carga puntual. ¿Qué pasa si nosotros tenemos toda una distribución discreta de cargas puntuales? Y bueno, recuerden que nuevamente para hacer el cálculo del campo eléctrico que genera esta distribución de cargas puntuales, en el punto de interés, que es el punto que se encuentra aquí, coloco una carga de prueba. Y entonces tengo que la partícula 1 tiene una carga Q sub 1, la 2 tiene una carga Q sub 2, que la partícula N tiene una carga Q sub N y la partícula genérica Q sub 0 tiene una carga que es una carga de prueba. Cada una de las fuerzas que actúan sobre la carga de prueba es F y J, que las escribimos de esta manera, donde I es el primer índice, recuerden ustedes, la partícula campo, y el segundo índice es la partícula fuente. Entonces, la fuerza sobre la carga de prueba, que es igual que calcular, que como hicimos la clase pasada, calcular la fuerza sobre la carga Q sub 0, es la suma vectorial de todas estas fuerzas. Recuerden que esta suma de vectores se puede escribir en forma abreviada gracias a este símbolo de sumatoria, y F0i es K por Q de prueba por Q sub I dividido este vector. Noten ustedes que el vector R0i es R0 menos RI y puede tomar los valores 1, 2 hasta N. Y finalmente, entonces, el campo eléctrico que genera, que aparece en el punto P, es el cociente de la fuerza sobre la carga de prueba dividido la carga de prueba. Si yo divido ambos miembros de la anterior igualdad por la carga de prueba, obtengo esto. A ver, un minuto, por favor. Hola. Sí, discúlpeme, estoy muy ocupado, pero estoy Sí, sepan disculpar que no... discúlpenme. Bueno, y aquí cada uno de estos cocientes representan el campo eléctrico que genera cada una de las partículas. Así, F01 dividido la carga de prueba es el campo eléctrico que genera la partícula 1, la partícula 2, la partícula N, y nuevamente toda esta sumatoria se puede escribir en forma abreviada de esta manera, donde cada uno de los sumandos es esto. Noten ustedes que en los sumandos no aparece la carga de prueba, es decir, la carga de prueba desapareció. Y hay otro hecho que es importante, que yo les decía. A esta suma se la conoce como el principio de superposición de campos eléctricos. Y noten ustedes que el primer sumando solamente depende de la carga Q sub 1, como si el resto de las partículas no existiese.
el segundo término depende de Q sub 2 y de la posición que tiene Q sub 2 en el sistema inercial. Por eso es que como solamente aparece la partícula 2, como si el resto de las partículas no estuviese. Y eso es la ventaja que tiene el principio de superposición lineal de campos y es la llave que nos va a permitir nosotros abordar problemas de cuerpos realistas. Y ese va a ser, hasta aquí termina esta breve repaso de los resultados de la última clase y vamos de lleno a la clase de hoy. ¿Qué es lo que queremos calcular nosotros el día de hoy? Y yo quiero calcular el campo eléctrico que genera un cable uniformemente cargado. ¿Qué significa esto? Bueno, un cable, todos ya tienen idea de lo que es un cable. Y vamos a considerar que yo tengo un cable de longitud L. L, ¿cuánto vale? Puede ser 1 metro, 2 metros, 10 metros. Pero es un cable. Lo primero que quiero ver es que la sección de ese cable, es decir, si yo corto el cable, tiene una sección. La sección de ese cable da lo mismo si es circular, cuadrada, rectangular o octogonal. Es más, la sección de ese cable, el diámetro de esa sección, comparada con la longitud del cable, es despreciable. Bueno, y este cuerpo que es un cable está cargado con una carga Q que vamos a suponer es mayor que 0. ¿Qué ocurre si el cable tiene una carga negativa? Lo vamos a ver al final cuando lleguemos al resultado. ¿Y cuál es mi problema? Bueno, yo este cable cargado lo he dispuesto de la forma que ustedes pueden ver en un sistema inercial XY y como siempre Z positivo apuntando para ustedes. Noten ustedes que yo he ubicado el cable, que la mitad del cable se encuentra a lo largo del eje X negativo y la otra mitad del cable a lo largo del eje Z negativo, del eje X positivo. Lo he ubicado de esta manera. Vamos a ver que luego el resultado es independiente de esto. Y yo lo que quiero calcular es el campo eléctrico en un punto P, que está aquí, que tiene coordenadas 0 y claramente es un punto que está a lo largo del eje Y positivo. ¿Cómo puedo yo calcular esto? Bueno, uno pensaría, hago lo que vine haciendo hasta ahora. Voy a hallar el campo eléctrico a partir de la definición que he dado, es decir, a partir del hecho de que en el punto P coloco una carga de prueba y ahora me fijo cuál es la fuerza sobre la carga de prueba y a esa fuerza sobre la carga de prueba la divido por la carga de prueba y el cociente entre la fuerza y la carga de prueba me va a dar el campo eléctrico. Pero hay un problema. ¿Cuál es la ley de fuerzas que hay entre un cable cargado de una longitud arbitraria y una carga puntual como es la carga de prueba? No sé, no sabemos nosotros cuál es esa ley de fuerzas, porque nosotros la única ley de fuerzas que conocemos es entre cargas puntuales. Y el cable, si puede tener una longitud de 1 metro, 10 o 100, ya no es una carga puntual. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver este problema? Bueno, si seguimos por este camino no vamos a llegar a ningún lado porque está visto que no conocemos la ley de fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y es acá donde cobra importancia el concepto que acabamos de introducir de principio de superposición de campos eléctricos. Para aplicar este principio, lo primero que voy a hacer yo, voy a subdividir el cable en M partes. Recuerden ustedes que el cable tiene una longitud L y una carga total Q, que como dijimos,
hemos asumido que es mayor que 0. Y entonces subdividimos el cable en m partes, no necesariamente iguales. ¿Qué significa esto? Con la mano izquierda agarro el cable, en la mano derecha tengo una tijera y empiezo a cortar pedazos de cable, sin importarme si son de todos de la misma longitud. No me importa eso. Yo agarro y le echo a meter tijeretazos. Claro, cada pedacito de cable que yo corté le voy a poner un número. ¿Por qué le voy a poner un número? Le voy a poner un número porque después, cuando quiera reconstruir el cable, voy a hacer como se hace con los rompecabezas. El primer pedacito será el 1, el segundo el 2, el 3 y así sucesivamente hasta que llegue al último pedazo, que es el pedazo M, rotulado con M. Claramente, cada uno de los pedazos en que yo subdividí el cable cargado lo voy a llamar delta XI. Con I tomando los valores 1, 2, un índice I genérico, un J genérico, M. Habrá uno que es el último, el M. Así como hay uno que es el primero, el 1, habrá uno que es el último, el M. Y recuerden que como el cable está cargado, cada vez que yo le pego un tijeretazo, el pedacito que sale también tiene una carga. A esa carga la voy a llamar delta Q sub I, y claramente si todo el cable está cargado positivamente, el pedacito también va a estar cargado positivamente. Ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué se tiene que cumplir? Lo primero que se tiene que cumplir es que si yo sumo todos los pedazos en que he subdividido el cable, es decir, hago la suma desde I igual 1 hasta M de todos los delta XI, esto me tiene que dar la longitud original, es decir, no puedo perder un pedacito de cable porque entonces ya el cálculo no va a andar bien. Y por otro lado, que también se tiene que cumplir, que si yo sumo la carga de todos los pedacitos en que subdividí, esta suma me tiene que dar la carga inicial que tenía todo el cable. Bueno, muy bien, vamos a ver ahora. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la siguiente aproximación. Vamos a venir acá. Acá he graficado yo el problema. Acá imaginemos que yo empecé a cortar del extremo izquierdo. Entonces acá tengo el delta X1 en rojo, después tengo un delta XY, después tengo un delta XJ y finalmente tengo el delta XM, el último donde va a estar en el extremo que se ve ahí de L sobre 2. Lógicamente, cada uno de estas subdivisiones en que yo particioné el cable, va a estar a una determinada distancia del punto P. Esa distancia es RI. Yo entonces ahora voy a hacer la siguiente aproximación. Yo voy a suponer que la longitud de los pedazos en que corté, comparada con la distancia que hay desde el pedacito al punto P, es muy pequeña. Es decir, voy a asumir que los delta XY son muy pequeños comparados con los RI. Recuerden que RI es la distancia que hay entre el pedazo de cable y el punto P. Si yo hago cumplir esta condición, puedo pensar que cada una de las subdivisiones en que particioné el cable es muy pequeña, es tan pequeña que la puedo considerar una carga puntual. Es decir, la puedo considerar un cuerpo puntual cargado. Eso es en cuanto a la longitud.
porque des en cuenta que habíamos dicho que una carga puntual era un concepto que dependía del tamaño del cuerpo y de la longitud a la cual yo y de la distancia a la cual yo estoy viendo ese cuerpo. Recuerden el caso del ejemplo de la Tierra, de la Luna, y uno, si yo quiero ver cómo quiero describir el movimiento de la Luna, y bueno, puedo estando acá en la Tierra pensar que la Luna es un cuerpo puntual. Ahora, si soy un astronauta que está orbitando la Luna, y no, para mí ya no es un cuerpo puntual, es un cuerpo rígido. Bueno, pero en este caso, como la longitud en que yo subdividí el cable es muy pequeña comparada con la distancia que hay al punto P, entonces puedo suponer que se trata que esas subdivisiones son cuerpos puntuales cargados, es decir, cargas puntuales. Pero vamos a hacer ahora lo siguiente, vamos a asumir que Q sub I, la carga que tiene cada uno de los pedacitos, es proporcional a su longitud. ¿Qué significa esto? Y que mayor es la longitud del trozo en que subdividí el cable, mayor carga va a tener. Más chiquitito es, menor carga tiene. Menor longitud tiene, carga tiene. Bueno, esta igualdad que nosotros hemos puesto aquí, vamos a calcular la constante esta lambda. Esta es una letra griega, era la L del alfabeto griego. Y entonces vamos a sumar a ambos miembros de esta igualdad sobre I. Al sumar sobre I el miembro de la izquierda, esto ya lo vimos, ¿qué me da? Q, la carga inicial del cable. Esto es igual a lambda, ¿y qué representaba la suma de todas las longitudes? L. Por lo tanto, resulta que Q, la carga original del cable, es igual a lambda por L. Surge entonces que lambda es Q sobre L. Pero recuerden que la carga es constante, yo no puedo cambiar la carga del cable, lo mismo su longitud. Por lo tanto, este cociente es constante y de ahí surge que lambda es una constante. A esta constante la voy a llamar la densidad lineal de carga eléctrica. Continuemos ahora con nuestro cálculo. Vamos a tomar dos de los trozos en que yo he subdividido el cable. Vamos a tomar el delta XY y el delta XJ. Hemos tomado estos dos porque uno se encuentra a la izquierda del origen, y el segundo se encuentra a la derecha del origen. Es decir, uno es el simétrico del otro. ¿Qué significa que uno es el simétrico del otro? Que ambos están a la misma distancia del origen de mi sistema inercial, como se ve aquí en la figura. Bueno, vamos a calcular el campo eléctrico que genera delta XY. Recuerden que delta XY es un cuerpo puntual cargado, por lo tanto es una carga puntual. Y este trozo de este cuerpo puntual cargado va a generar un campo eléctrico en el punto P que tendrá esta dirección y sentido. ¿Por qué? Y bueno, para yo hallar cómo se trata de una carga puntual, la dirección del campo eléctrico va a ser una recta que pase, la única recta que pasa por el punto P y por el elemento delta XY. Como delta XY es positivo, el campo tendrá que ser saliente. De ahí es que la dirección y sentido del vector delta XY es el que se ve aquí en la figura. Similarmente, tenemos el campo eléctrico que genera el trozo delta XJ, que es simétrico, es decir, está a la misma distancia del origen del sistema inercial que el delta XY.
Y el campo eléctrico que genera este cuerpo cargado, este cuerpo puntual cargado, es el campo E sub J, que como ven también tiene una dirección y sentido, esa dirección como la Y, trazando una recta que pasa por el punto P y por el elemento delta XJ. ¿Cuál es su sentido? Y bueno, delta XJ tiene una carga positiva, por eso el campo es saliente. Esta situación que yo lo he hecho para el elemento delta XY y el elemento delta XJ, se cumple para cualquier elemento que yo tome sobre el lado izquierdo que le corresponde un simétrico sobre el lado derecho. O sea que esta situación se cumple siempre. ¿Por qué? Por la forma en que yo dispuse el cable. La mitad sobre el eje X negativo, la otra mitad sobre el eje X positivo. Es decir, por cada elemento que tengo a la derecha voy a tener un simétrico a la izquierda, o viceversa. Recuerden ustedes que si este ángulo, el que forma la distancia RI con el eje Y, que es, lo llamo θ, por opuestos por el vértice, este ángulo es θ. Y noten ustedes que estos dos triángulos rectángulos, el RI sobre con el otro cateto Y y XY, es igual al otro triángulo rectángulo que ven acá, el de RI, XY, Y. Por lo tanto, noten ustedes que los vectores E sub I y E sub J forman el mismo ángulo con respecto al eje X positivo. Una situación que ya hemos visto. Vamos ahora a ver qué me dice el principio de superposición de campos. El principio de superposición de campos me dice que el campo resultante E es la suma de los campos generados por cada uno de los trozos en que yo subdividí el cable. Recuerden que yo lo he hecho para cargas puntuales, pero acá hemos representado el cable como una sucesión de cuerpos puntuales cargados. Por eso es que puedo aplicar este principio de superposición. Y claramente la componente X del campo eléctrico resultante es la suma de las componentes X de cada uno de los campos que genera la subdivisión. Y lo mismo ocurre con la componente Y. Es la suma de las componentes Y que genera cada uno de los campos. Bueno, pero vamos a ver lo siguiente. Hemos hablado de la dirección del vector XY, hemos hablado de la dirección y sentido, perdón, del vector E sub J, pero nada hemos dicho del módulo. ¿Cuánto vale ese módulo? Y bueno, como se trata de una carga puntual y el módulo de una carga puntual va como la inversa de la distancia que hay entre la carga y el punto, vemos que el campo eléctrico de E sub I es K por delta Q sub I, la carga que tiene el trozo XY, delta XY, dividido RI al cuadrado. Similarmente, XJ, recuerden que RI es esta distancia que está acá, y como estos dos triángulos rectángulos son iguales, esta distancia también es RI. De ahí resulta que E sub J es K por delta Q sub J sobre RI al cuadrado. Pero recuerden una cosa, que nosotros hemos subdividido los cables sin importar la longitud. Hemos dicho que no necesariamente sean iguales, pero noten ustedes que si yo subdivido el cable en m partes iguales, entonces esto me trae como consecuencia que delta Q sub I va a ser igual a delta Q sub J. Si esto ocurre para todo I y J, ¿qué va a ocurrir? Que el módulo del campo E sub I va a ser igual al módulo del campo E sub J.
Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Que yo tengo que sumar, como se ve acá en la figura, dos vectores que tienen igual módulo y forman el mismo ángulo con respecto al eje Y positivo. Esta situación ya la hemos visto nosotros. Y recuerden que lo hemos visto en ejemplos y nos trae una considerable forma de reducir, una considerable forma de reducir la suma vectorial que nosotros debemos hacer. ¿Y cuál es esa considerable reducción de cálculo? Y bueno, se ve aquí. Noten ustedes que mientras las componentes Y que tengo acá, ambas son positivas, las componentes X, una es positiva, la de E sub I, y la otra, la de E sub J, es negativa. Como los vectores tienen el mismo módulo y forman el mismo ángulo, las componentes E sub Jx y E sub I X son iguales y de signos opuestos, de manera tal que cuando las sume me van a dar 0. Y solamente tendré que calcular la suma sobre I. ¿Cuánto? Aquí está, ¿cuánto vale la componente E sub I X? Y es el módulo de E sub I por el seno del ángulo φ. ¿De dónde sale eso? Recuerden ustedes que este es el ángulo φ. Por lo tanto, noten ustedes que este cateto que está acá, que es la componente X, es el cateto que se opone al ángulo φ. Por eso está el seno. Y como vemos acá, la de E sub J es negativa, cuando la sumo me da 0. En cambio, la componente I de cada uno de esos vectores son ambas positivas. Y entonces esta suma va a ser distinta de 0. Bueno, volvamos aquí. ¿Cuánto vale la componente I de E sub I? Y es K por delta Q sub I sobre R cuadrado, que es sobre RI al cuadrado, que es el módulo del campo eléctrico E sub I, por el coseno de φ. Si nosotros venimos a esta expresión, vemos que RI lo puedo escribir como XY al cuadrado más I cuadrado en raíz cuadrada. En tanto que el coseno de φ es cateto adyacente I dividido la hipotenusa RI. De ahí tengo que RI es XY al cuadrado más I cuadrado al 1/2. Coseno de φ es I sobre RI, como dijimos, y no olvidar que delta Q sub I es lambda, la densidad lineal de carga, por XY. Si estas definiciones las reemplazo en esta expresión, obtengo que la componente I es K por I por lambda por delta XY dividido XY cuadrado más I cuadrado a la 3/2. Este es el sumando genérico que yo debo sumar y para obtener la componente I resultante del campo eléctrico. Es decir, tengo que hacer esta suma. Bueno, manos a la obra, hay que hacer esa suma, pero disculpen, recuerden ustedes que para hacer esta suma, primero de todo, esta suma tiene que ser independiente de la partición que yo hice. ¿Por qué tiene que ser independiente? Y no, porque si yo digo, bueno, yo tengo un cable de 1 metro y lo divido en 100 partes de 1 centímetro, bueno, eso me dará un resultado. Pero si viene alguien y dice, no, yo me voy a tomar un trabajo y lo voy a subdividir en cada una de las partes en 1 milímetro, voy a tener 1000 partes. O sea que esta suma va a ser mucho más larga. Pero ¿qué va a ocurrir? El resultado que obtenga uno y el otro tiene que ser el mismo, porque estamos hablando del mismo cable. Y además des en cuenta de una cosa, si más chica hago yo la subdivisión, es decir, más pequeño hago delta XY, M cada vez se va haciendo más grande.
Entonces nosotros vamos a calcular esta suma en algo que ustedes ya han visto en análisis 1, que es la suma de Riemann, cuando la subdivisión tiende a 0, pero el número de subdivisiones tiende a infinito. Y así, esta suma de Riemann que tenemos acá en el miembro de la izquierda va a tender a una integral que se va a extender a lo largo de todo el cable, desde menos L sobre 2 a L sobre 2. ¿Y qué integral tengo que hacer? La integral de diferencial de x sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Recuerden que k es la constante de Coulomb, por lo tanto sale fuera de la integral. Lambda también es una constante, sale fuera de la integral. E i, que es la distancia que hay desde el origen del sistema inercial al punto P, también es constante. En suma, si yo quiero calcular el campo eléctrico, debo resolver esta integral. Antes de ir al cálculo de la integral, observemos que el resultado, que acá los límites de integración son L sobre 2 y menos L sobre 2. Es decir, que el resultado del campo eléctrico va a depender de la longitud del cable. Con el propósito de obtener una expresión del campo eléctrico resultante que sea manejable del punto de vista algebraico y sea independiente de la longitud del cable, yo voy a hacer la siguiente aproximación. Voy a suponer que la distancia I que hay desde el cable al punto de observación es pequeña comparada con la longitud del cable, de manera tal que yo no tenga los extremos del cable tan alejados que pueda pensar que están en el infinito. ¿Qué significa esto? Nuevamente, este es un concepto que surge dependiendo de la posición que yo me encuentre del objeto, en este caso del cable. Se los voy a presentar de la siguiente manera. Imaginemos, ustedes están en estos momentos en una habitación y supongamos que frente a ustedes, además de tener la computadora, tendrán una pared. Si yo les pregunto cuál es la forma que tiene esa pared que se encuentra frente a ustedes, y bueno, habrá algunos que me dirán es cuadrada, es rectangular. ¿Por qué pueden decir eso? Y lo pueden decir porque ustedes ven el contorno de la pared. Ahora, si yo les digo a ustedes, acérquense a la pared de manera tal que con la punta de la nariz toquen la pared, a esa distancia ubíquense, y entran a revolear los ojos, ustedes no pueden ver el contorno de la pared. Entonces no me pueden responder si la pared es cuadrada, es rectangular, es circular o incluso si es infinito. ¿Por qué? Porque no ven los contornos. Esta idea, que por ahora parece media traída de los pelos, piénsenla como que la hacemos, es una aproximación que hacemos con el propósito de obtener una expresión algebraicamente sencilla, de manejable, del campo eléctrico resultante. Después va a quedar claro por qué los contornos es conveniente tenerlos en muy alejados, tan alejados que podemos pensar que es el infinito. Con esto, asumiendo de que I es mucho menor que L, la integral definitivamente que tenemos que calcular es esta que está acá, entre menos infinito y más infinito. Yo esta integral la voy a calcular ahora y la voy a hacer con cierto detalle porque va a aparecer varias veces a lo largo del curso. ¿Cómo la voy a resolver? La voy a resolver por el método de sustitución. Recuerden que en este método yo tengo que encontrar una sustitución tal que me lleve esta integral
a un integral de mayor sencillez. La sustitución que voy a utilizar es que x lo voy a escribir como y por la tangente de phi. Si yo x lo escribo por y por la tangente de phi, es decir, esta es mi sustitución, lo que tengo que hacer es reemplazar. Donde vea x, lo tengo que reemplazar por y tangente de phi. X, ¿dónde aparece? Y aparece acá en este denominador. Entonces vamos a calcularlo. El denominador es x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Si x lo reemplazo por y tangente de phi, después de una sencilla álgebra de utilizar una relación trigonométrica, se encuentra que esto es y cubo por la secante cubo, donde la secante, recuerden que es la inversa del coseno. Por otra parte, tengo que diferenciar la sustitución. Diferencial de x es y, que es constante, y la derivada de la tangente de phi con respecto a phi es la secante cuadrado de phi diferencial de phi. Y por último, lo que debo hacer es el límite de integración menos infinito a más infinito, debo pasarlo a donde me lo lleva a través de la transformación. Bueno, para hacer esto, recuerden ustedes, cuando la tangente se hace infinita, y se hace infinita en pi sobre 2. Y además, recuerden ustedes que la tangente es una función impar. Por lo tanto, la tangente de menos pi sobre 2 es menos infinito. Y así tengo, si estas sustituciones las reemplazo en la integral, voy a tener que es k por i por la tangente entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2 de i, secante cuadrado de phi diferencial de phi dividido i cubo secante cubo de phi. Vamos por parte, dijo el descuartizador. Primero de todo, vamos a simplificar lo que sobra. Tengo y acá e y acá en el numerador es y cuadrado. Y tengo y cubo en el denominador. Y cuadrado en el numerador, y cubo en el denominador me da una y abajo. Tengo secante cuadrado de phi en el numerador y secante cubo de phi en el denominador. Si la simplifico me queda acá abajo secante de phi. Pero dijimos que la secante es la inversa del coseno, por lo tanto me va a quedar coseno acá arriba de phi diferencial de phi. Es decir, la integral que debo hacer es la integral entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2 del coseno de phi diferencial de phi. Esta es una integral que ustedes ya la deben haber hecho en análisis 1 y por lo tanto su resultado, porque recuerden que es una integral definida, o sea que me va a dar un número y ese número es 2. De ahí me queda que el campo eléctrico que genera un cable cargado a una distancia I del cable, recuerden que I es mucho menor que L, la longitud del cable, esto es, el campo es 2K lambda dividido I. Como ven, yo les dije, con el propósito de obtener una expresión manejable del punto de vista algebraico, sencilla y de rápido manejo, como la que hemos obtenido, hicimos todas las aproximaciones que hemos hecho. Muchos dirán, este es el campo de es un campo aproximado. Sí, está bien, pero vamos a ver que se ajusta muy bien a la realidad si se conserva que la distancia ahí es comparable, es pequeña comparada con la longitud del cable. Bueno, este es el campo, esta es la única componente del campo, es la única componente del campo, por lo tanto el campo eléctrico como vector es 2K lambda sobre I en la dirección del vector del versor J. Recuerden, el versor J es el que está a lo largo del eje I positivo. Bueno, vamos a ver ahora lo siguiente. Yo tengo el cable acá, lógicamente yo no puedo hacer un cable infinito, no les puedo dibujar un cable infinito, entonces yo lo hago finito, pero recuerden
que la distancia I que hay desde el cable al punto de observación es pequeña comparada con su longitud. Acá no está esa relación mostrada, porque si yo hago el cable, no puedo hacer el cable infinito y no puedo hacer I tan cerquita del cable porque no se va a entender el dibujo. Entonces yo de alguna manera he exacerbado las distancias y ustedes tengan en cuenta eso, hagan el esfuerzo de imaginación. Bueno, ¿qué hemos obtenido? Que el campo eléctrico en el punto P, que está acá en rojo, tiene esta dirección y sentido. ¿Por qué? Porque es positiva. ¿El qué es positiva? Y la carga, dijimos. ¿Qué hubiese pasado si hubiese elegido acá una carga negativa, lambda, que es el cociente de la carga total a la longitud, y hubiese sido negativo? Y entonces esta componente me hubiese dado negativa. Y entonces tendría un sentido opuesto al que hay acá. Ahora bien, yo entonces conozco acá la dirección y sentido en el punto P del campo eléctrico que genera este cable infinito. Ahora me hago la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo trazo una recta punteada, como la que se ve acá, por sobre el cable, y que esa recta está a una distancia y todos esos puntos están a una distancia I del cable? Claramente el módulo del campo eléctrico en todos esos puntos, yo dibujé dos, va a ser el mismo, va a tener el mismo valor. ¿Por qué? Porque están todos a la misma distancia, I. Ahora, lo que hice por arriba, también lo puedo hacer por abajo. Es decir, toda esta línea punteada que está acá está también a la misma distancia I del cable. Por lo tanto, el módulo del campo eléctrico en todos estos puntos también es la misma. Es el mismo. Y ahora vamos a lo siguiente. ¿Qué pasa si yo este cable infinito lo encierro con un cilindro coaxial con el cable? ¿Qué significa esto? Bueno, todos imaginan lo que es un cilindro, es decir, agarran una hoja de las que tienen por ahí de un cuaderno, la enrollan y se formaron un cilindro. ¿Qué significa un cilindro coaxial? Que el eje de ese cilindro es coincidente con la posición del cable. Entonces, para todos los puntos de la superficie curva del cilindro, que están a la misma distancia del eje del cilindro, es decir, están a la misma distancia del cable, el módulo del campo eléctrico es el mismo. ¿Qué llegamos a la conclusión? De que el campo eléctrico que genera un cable cargado tiene una simetría cilíndrica. Recuerden ustedes la definición de simetría. Cuando una magnitud física, como ejemplo el campo eléctrico, conserva su valor, tiene una propiedad que conserva su valor para todos los puntos de una región, decimos que hay una simetría. En el caso de la partícula puntual, la simetría era esférica, porque todos los puntos eran la superficie de una esfera. Acá, todos los puntos en donde el módulo del campo eléctrico tiene el mismo valor es la superficie curva de un cilindro. Por lo tanto, ¿qué tipo de simetría va a tener este cable, este campo eléctrico? Una simetría cilíndrica. Pero hay un problema. ¿Cuál? El cilindro no es una superficie cerrada porque le faltan las tapas. Entonces, para hacer una superficie cerrada, ¿por qué tenemos que tener una superficie cerrada? Porque recuerden ustedes, las superficies cerradas encierran volúmenes. Está el interior y el exterior. Y entonces el sentido del campo eléctrico lo puedo definir. Y bueno, entonces vamos a considerar un cilindro con tapas que es coaxial con el cable. Y entonces decimos que el campo eléctrico tiene una simetría cilíndrica. Y entonces encuentro que cualquier recta
que corte al cilindro, que pase a través de la superficie curva del cilindro y corta el cable, lo va a hacer a ángulos rectos y entonces voy a tener que esa recta puede representar la dirección que va a tener la dirección que va a tener el campo eléctrico en el punto de intersección de la recta con la superficie curva del cilindro. Y puedo decir además que si la carga que tiene el cilindro es positiva, el campo va a ser saliente de ese volumen, y si la carga es negativa, va a ser entrante a ese volumen que es la superficie curva más las tapas. Esto es algo que vemos acá. Aquí yo he dibujado un cilindro y un cable coaxial, es decir, que está con el eje del cilindro. El campo eléctrico es siempre radial, pues sale entre los radios, y tiene esta dirección y sentido. Guarda que acá están las tapas para hacer que el cilindro sea una superficie cerrada. Ahora, vamos a ver acá lo siguiente. ¿Qué pasa ahora que conozco el campo eléctrico? Ahora que conozco el campo eléctrico que genera un cable, ¿para qué me sirve esto? Y para responder la pregunta que yo me hacía al comienzo de la clase. ¿Qué pasa si en el punto P yo pongo una carga cualquiera, puntual, cualquiera? Y ahora en ese punto P, como hay carga, va a haber, además de campo eléctrico, va a haber fuerza. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Y ahora la puedo encontrar, cuánto vale esa fuerza, porque es el producto del campo eléctrico por la carga Q que hay en el punto P. ¿Cuánto vale este campo eléctrico? 2K lambda I por Q. Noten ustedes que esta expresión es la ley de fuerzas que hay entre un cable cargado y una carga puntual. Ustedes me van a decir, sí, pero no tiene nada que ver con la ley de Coulomb. ¿Y qué esperaban? Si la ley de Coulomb es una ley que hay sobre cargas puntuales, es decir, sobre la que hay la ley de fuerza que hay entre cuerpos puntuales cargados. Y acá ya hemos dicho, el cable no es una carga puntual, por lo tanto no nos tiene que dar la ley de Coulomb. Esta es, si quieren llamarla, la ley de Coulomb para cables con cargas puntuales. Esta ley de fuerzas es una ley que tiene simetría cilíndrica también. El campo tiene simetría cilíndrica, la fuerza tiene simetría cilíndrica. Bueno, nosotros podríamos seguir calculando campos eléctricos de distintas distribuciones. Lógicamente, hay distribuciones, como en el caso del cable, cuyo cálculo, luego de una serie de aproximaciones, ¿cuáles fueron estas? Bueno, la primera aproximación es de que hemos considerado que la longitud del cable es mucho mayor que la distancia que hay desde el cable al punto de observación. Esa, como vamos a ver, es una aproximación importante. Acá te lo batería. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, imaginemos que tenemos el cable. Yo ahora agarro el cable y lo uno por ambos extremos y me formo una figura plana que es este anillo cargado. Y yo quiero calcular el campo eléctrico que genera ese anillo cargado. En donde en un punto P, que está a lo largo del eje Y positivo, y a una distancia I del centro del anillo. Si uno aplica el principio de superposición, subdividiendo el anillo, todo lo que hemos hecho,
encuentra que el campo eléctrico tiene esta expresión. En realidad, esta es un campo eléctrico que yo lo he dado, pero no lo vamos a utilizar. ¿Por qué no lo vamos a utilizar? Bueno, lo primero que vemos acá es que este campo eléctrico no tiene simetría. No puedo encontrar una región en donde el módulo del campo eléctrico tiene el mismo valor siempre. ¿Y qué consecuencias trae esto? Y la consecuencia es que si yo elijo otro punto del espacio, tengo que volver a hacer todo el cálculo para ese nuevo punto. Porque uno trata de trabajar con simetría. Imagínense, cuando yo digo que la carga puntual tiene simetría esférica, ¿qué ocurre? Siempre estoy hablando de una esfera que es concéntrica con la carga fuente. Yo esa esfera la puedo hacer muy grande o muy chica y entonces puedo cubrir todos los puntos del espacio. Lo mismo pasa con el cable que hemos visto. Yo ese cilindro lo puedo hacer muy largo, muy corto, o lo puedo hacer que tenga una sección mayor o menor, pero puedo cubrir todo el espacio. En cambio, cuando no hay simetría, cada punto nuevo que yo elija, tengo que volver a hacer todo el cálculo. Por eso es que este campo, que tiene su importancia, no para nosotros, no para este curso, lo doy como ejemplo, pero no lo vamos a utilizar. El que sí vamos a utilizar una vez en este curso es el del disco uniformemente cargado. Aquí lo que yo tengo es un disco uniformemente cargado. ¿Qué significa? Que la carga es proporcional al tamaño del disco. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en un punto P que está a lo largo del eje Y y a una distancia I del origen? Bueno, el campo eléctrico tiene esta expresión que está acá, donde sigma, esta es una letra griega sigma, era la S del alfabeto griego, no es otra cosa que el cociente de la carga total que tiene el cable dividido el área total del círculo. Recuerden ustedes que un círculo de radio R, mayúsculo como acá, su área es pi por radio al cuadrado. Y ahora noten ustedes lo siguiente de esta expresión. Noten ustedes lo siguiente de esta expresión. ¿Qué pasa si yo me acerco mucho al disco? Es decir, yo me voy a acercar de manera tal que R, el radio del disco, sea mucho mayor que la distancia I a la cual está el punto P. ¿Qué ocurre si R es mucho mayor que I? Esto era lo que yo les decía a ustedes. Ustedes están enfrente de una pared. Como ustedes pueden ver el contorno de la pared, me pueden decir si la pared es cuadrada, es rectangular o la forma que tenga. En cambio, si ustedes se acercan a esa pared a una distancia tal que con la punta de la nariz toquen la pared y entran a revolear los ojos, no pueden ver el contorno. Por lo tanto, no me pueden responder la pregunta de qué forma tiene. Puede ser que sea cuadrada, rectangular, circular, o incluso la pueden pensar infinito. Noten ustedes de esta expresión que si R es mucho mayor que I, es decir, que R tiende a infinito, este término que se encuentra aquí desaparece. Y entonces esta expresión del campo eléctrico de un disco tiende al ser el campo eléctrico de un plano cargado, un plano infinito cargado. Cuando R tiende a infinito,
E sub I tiende a 2 pi K sigma. Noten ustedes que el campo eléctrico tiene esta dirección y sentido. Es perpendicular al plano, es saliente del plano, porque hemos asumido que la carga del plano es positiva, y su módulo es independiente de la distancia. El módulo es independiente de la distancia. ¿Qué significa? Que el módulo del campo eléctrico es constante para cualquier distancia que yo me encuentre del plano. Guarda con esto. Yo me puedo encontrar a cualquier distancia del plano, pero no tengo que olvidarme que se debe cumplir esta relación, que yo estoy a la vez muy lejos de los contornos del plano. Y un hecho que es importante y que se ve aquí, y es el siguiente. Acá en el plano X, permítanme, acá lo tengo, acá fíjense en ustedes cómo está. Esto es Y, X y Z positivo. Nuevamente, si yo me pongo con el eje Z positivo apuntando hacia mí, lo que yo voy a ver es esto. Y recuerden que acá el plano está apoyado en el plano XZ. Y como el plano está cargado, ambos lados, ambas caras del plano están cargados, voy a tener campo eléctrico de un lado y del otro, de ambos lados del plano. Y el campo del plano tiene, en este caso, componente I, es decir, es perpendicular al plano, es saliente porque ha asumido que la carga es positiva, y es constante y su valor es el que se muestra aquí. Y entonces ahora podemos ver cuál es la ley de fuerzas que hay entre un plano cargado y una carga puntual. Si yo coloco una carga puntual Q a una distancia D del plano, ¿qué va a aparecer? Y ahora sobre esta carga puntual, además de campo eléctrico, va a haber una fuerza. ¿Cuánto vale esa fuerza? Es el producto de la carga por el campo eléctrico. Pero el campo eléctrico dijimos que tiene esta expresión, por lo tanto la ley de fuerzas tiene esta expresión. Nuevamente, esto no tiene nada que ver ni con la ley de Coulomb, ni con la ley de fuerzas que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque los cuerpos son diferentes. En el caso de la carga, el caso de la ley de Coulomb, eran cuerpos cargados, eran cuerpos puntuales cargados. En el caso que acabamos de ver, era un cable cargado con una carga puntual. Y acá es un plano cargado con una carga puntual. Bueno, nosotros, y ahora viene lo siguiente, que es lo importante de por qué queremos el plano. Fíjense en ustedes, acá en negro está el plano cargado, que genera campo eléctrico. Y yo acá he dibujado dos planos paralelos en azul, paralelos al plano dado. Noten ustedes que para todos los puntos de ese plano que está en azul, el módulo del campo eléctrico es el mismo. Por lo tanto, vamos a decir que la simetría que tiene el campo eléctrico de un plano cargado es una simetría plana. Así es que hoy vimos dos ejemplos, o mejor dicho, tenemos ahora tres ejemplos de campos eléctricos. El de simetría esférica con la carga puntual, el de simetría cilíndrica con el campo del cable cargado y el de simetría plana con el caso del plano cargado. Como yo les dije en otras clases, hay muchas simetrías, pero nosotros vamos a tratar estas tres. Las otras son de mayor complejidad y caen fuera del alcance de este curso. Pero la vida no es sencilla. Pero en todos los casos, sea cual fuere la simetría, que tiene una magnitud física,
obedece al hecho que hemos visto hoy, que hay una característica que tiene ese vector que se conserva para todos los puntos de una región. Bueno, con esto hemos llegado al final de la clase de hoy, de la clase teórica de hoy. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, yo ahora me voy a desconectar por 15 minutos, vamos a hacer un descanso, permítanme descansar la voz, y 10:30 yo me vuelvo a conectar por este enlace y vamos a comenzar con el práctico 1. ¿De acuerdo? Bueno, alumnos, me despido de ustedes por 15 minutos y nos volvemos a ver para esta clase número 1, práctica.